No me importa si eres su madre, lárgate, dijo mi nuera mientras seguridad me arrastraba fuera del funeral de mi hijo. Todos los que conocía apartaron la mirada. Minutos después hice una llamada que la destruyó. Ahora me ruega misericordia, pero ya es demasiado tarde. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte. Déjame contarte cómo llegué a este momento. De pie bajo la lluvia frente al Riverside Memorial Chapel, con el rímel corriéndome por las mejillas como lágrimas negras, mientras la viuda de mi hijo ordenaba que me sacaran físicamente de su funeral. Hace 3 meses, yo era Margaret Carter, la orgullosa madre de un genio de la tecnología multimillonario. Hoy, aparentemente, soy la villana en la pequeña y retorcida obra de teatro de Jessica. Todo empezó cuando David llegó a casa aquel martes de marzo, con los ojos brillando de emoción por una mujer que había conocido en una subasta benéfica. Se llama Jessica, mamá. Es increíble, inteligente, divertida, hermosa. ¿Debería haber estado feliz? Mi hijo de 32 años había estado solo demasiado tiempo después de su divorcio de Amanda 2 años antes. Pero algo en su voz activó todas las alarmas maternales que poseía. ¿A qué se dedica?, pregunté, dejando mi café. Estábamos sentados en mi cocina, la misma en la que le había curado rodillas raspadas y ayudado con las tareas de cálculo. Trabaja con organizaciones sin fines de lucro, ayuda con recaudaciones de fondos. Su respuesta fue vaga, ensayada. David había creado Connect Mind, una app que revolucionó las redes sociales. La vendió por $2.8 millones y de pronto todas las mujeres en Seattle querían ayudarlo a gastar su dinero. ¿Con qué organizaciones?, insistí. Como enfermera retirada con 40 años de experiencia leyendo personas, había desarrollado un escepticismo saludable hacia cualquiera que describiera su trabajo en términos tan generales. La sonrisa de David vaciló apenas. Con diferentes, ahora mismo está entre proyectos. Entre proyectos. Claro, como si yo hubiera nacido ayer. Pero David estaba enamorado, o al menos encaprichado, y nada de lo que dijera importaría. En 6 meses estaban comprometidos. En 1 año, casados. Y a los 13 meses, David estaba muerto por lo que la policía llamó un trágico accidente con productos de limpieza y una ventilación deficiente en su taller del sótano. De pie fuera de esa funeraria, con la lluvia calando mi vestido negro, supe 3 cosas con absoluta certeza. David no había muerto accidentalmente. Jessica lo había matado, y de alguna manera había convencido a todos que yo era una madre inestable y en duelo, inventando acusaciones salvajes. Lo peor, incluso Ryan Mitchell, el mejor amigo de David desde la universidad, se puso de su lado. Señora Carter, dijo suavemente en la sepultura, sé que esto es difícil, pero tiene que aceptar lo que pasó. David se fue y culpar a Jessica no lo traerá de vuelta. Ryan, que había sido como un segundo hijo para mí. Ryan, que asaltaba mi nevera y dormía en nuestro sofá en la universidad. Ryan, que fue el padrino de David y prometió cuidar de su felicidad. Ahora defendía a la mujer que lo había matado. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué un número que esperaba no volver a usar. Detective Rodríguez, habla Margaret Carter. Necesito reportar un asesinato. 2 años antes, David había irrumpido en mi casa como un adolescente con su primer enamorado. Mamá, tienes que conocerla. Traeré a Jessica a la cena de domingo, la próxima semana. Estaba arreglando flores. El difunto padre de David siempre me traía rosas los domingos, y yo mantenía la tradición comprándolas yo misma. Eso es maravilloso, cariño. Cuéntame sobre ella. Tiene 29 años. Es originalmente de Portland. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 25. No tiene hermanos. Ha estado sola desde entonces, por eso es tan independiente y fuerte. La historia de la huérfana. Un clásico. Ya había visto esta película antes, y nunca terminaba bien para el hombre rico. ¿Cuál es su apellido? Whitmore. Jessica Whitmore. David prácticamente irradiaba felicidad. Ella no sabe sobre el dinero aún.
Hemos estado saliendo 2 meses y no le he dicho nada sobre ConnectMind. Esto sí era interesante. ¿Cómo dijeron que se conocieron? Subasta benéfica del hospital infantil. Ella estaba ayudando a organizarla. David se sentó, aceptando el café que le ofrecí. Es muy apasionada por ayudar a los niños. Mamá, cuando habla de su trabajo, toda su cara se ilumina. Hice los sonidos adecuados de impresión, mientras en mi cabeza sonaban campanas de alarma. Una mujer joven y hermosa, en una subasta benéfica, que conoce a un multimillonario recién divorciado y no sabe que es rico, o era la persona más despistada del planeta, o sabía exactamente quién era David y estaba jugando un juego muy sofisticado. La cena del domingo fue educativa. Jessica Whitmore era absolutamente hermosa. Larga melena rubia, figura perfecta, ojos azules impactantes que parecían captar cada detalle de la casa de David. También era encantadora. Hacía preguntas pensadas sobre mi carrera de enfermería y elogiaba mi asado con el entusiasmo justo. Demasiado entusiasmo, en realidad. ¿Quién se emociona tanto por un asado? Señora Margaret, dijo mientras ayudaba a recoger los platos a pesar de mis protestas, David habla de usted constantemente. Claramente hizo un trabajo increíble criando a un hombre tan maravilloso. Por favor, llámame Margaret. Observé apilar los platos con eficiencia practicada. David mencionó que trabajas con organizaciones infantiles. Siempre que puedo. Haber perdido a mis padres tan joven me hace entender lo importantes que son los sistemas de apoyo para los niños vulnerables. Sus ojos brillaron con lágrimas perfectamente sincronizadas. Después de la cena, lo seguí al porche trasero donde David le mostraba su taller. Aquí fue donde desarrollé ConnectMind, dijo con orgullo. Pasé 3 años aquí abajo programando y diseñando antes de lanzar la app. Observé atentamente la cara de Jessica. Su expresión mostraba interés educado, pero noté un destello de algo más. ¿Reconocimiento? ¿Cálculo? Desapareció tan rápido que quizá lo imaginé. ¿Qué es ConnectMind?, preguntó. La pregunta sonaba natural, pero algo en su tono me pareció ensayado. David lanzó la explicación que había dado en cientos de entrevistas. Cómo creó una app que hacía las redes sociales más intuitivas y personales. Cómo creció de un proyecto universitario a una plataforma con 200 millones de usuarios. «Eso es increíble», murmuró. «Debes estar tan orgulloso y exitoso a...» Esa pequeña pausa antes de exitoso. Estaba pescando. «Ha ido bien», dijo David con modestia. Todavía no le había contado sobre la venta de 2.8 mil millones de dólares. Después de que se fueron, me senté en mi cocina tomando notas mentales. Hermosa. Check. Encantadora. Check. Convenientemente huérfana con un pasado trágico. Check. Trabajando en organizaciones sin fines de lucro donde los registros financieros eran turbios y la supervisión mínima. Check. Y luego estaba la señal de alerta más grande de todas. Se esforzaba demasiado. Las personas reales, especialmente las que lidian con dolor genuino por la pérdida de sus padres, no actúan sus emociones con tanta perfección. Llamé a mi amiga Helen, quien había sido investigadora privada antes de retirarse. «Necesito una verificación de antecedentes», dije en voz baja. ¿Instinto maternal activándose? Helen me conocía bien. Algo así. Se llama Jessica Whitmore, original de Portland. Dice que sus padres murieron en un accidente automovilístico hace 4 años. 2 semanas después, Helen llamó. «Margaret, tenemos que hablar en persona». Nos reunimos en Starbucks y Helen deslizó una carpeta sobre la mesa. No hay registro de ninguna Jessica Whitmore de Portland cuyos padres murieron en un accidente automovilístico hace 4 años. De hecho, solo hay 3 Jessica Whitmore en Oregon y las 3 están vivas y con padres vivos. Mi sangre se heló. Entonces, ¿quién es?
Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero Margaret, si está mintiendo sobre su identidad, está mintiendo sobre todo lo demás también. Conduje a casa con las manos apretadas sobre el volante, tratando de descubrir cómo decirle a David que el amor de su vida era una fraude total. Pero cuando entré al camino de entrada, Ryan Mitchell me estaba esperando, apoyado en su coche con una expresión preocupada. Señora Carter, tenemos que hablar de David y Jessica. Estoy preocupado por él, dijo Ryan siguiendo mis pasos hacia la casa. David está completamente enamorado, pero hay algo en ella que no encaja. Por fin, alguien más que lo veía. ¿Qué quieres decir? Ryan aceptó el café que le ofrecí y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La semana pasada, David mencionó que estaba pensando en actualizar su testamento. Quiere hacer a Jessica su principal beneficiaria. Casi dejé caer mi taza. Llevan saliendo 2 meses. No me importa si eres su madre. ¡Lárgate!, dijo mi nuera mientras seguridad me arrastraba fuera del funeral de mi hijo. Todos los que conocí apartaron la mirada. Minutos después, hice una llamada que la destruyó. Ahora me ruega misericordia, pero ya es demasiado tarde. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte. Déjame contarte cómo llegué a este momento. De pie bajo la lluvia frente al Riverside Memorial Chapel, con el rímel corriéndome por las mejillas como lágrimas negras, mientras la viuda de mi hijo ordenaba que me sacaran físicamente de su funeral. Hace 3 meses, yo era Margaret Carter, la orgullosa madre de un genio de la tecnología multimillonario. Hoy, aparentemente soy la villana en la pequeña y retorcida obra de teatro de Jessica. Todo empezó cuando David llegó a casa aquel martes en marzo, con los ojos brillando de emoción por una mujer que había conocido en una subasta benéfica. Se llama Jessica, mamá. Es increíble. Inteligente, divertida, hermosa. Debería haber estado feliz. Mi hijo de 32 años había estado solo demasiado tiempo después de su divorcio de Amanda 2 años antes. Pero algo en su voz activó todas las alarmas maternales que poseía. ¿A qué se dedica?, pregunté dejando mi café. Estábamos sentados en mi cocina, la misma en la que le había curado rodillas raspadas y ayudado con las tareas de cálculo. ¿Con qué organizaciones?, insistí. Como enfermera retirada con 40 años de experiencia leyendo personas, había desarrollado un escepticismo saludable hacia cualquiera que describiera su trabajo en términos tan generales. La sonrisa de David vaciló apenas. Con diferentes. Ahora mismo está entre proyectos. Entre proyectos. Claro, como si yo hubiera nacido ayer. Pero David estaba enamorado, o al menos encaprichado, y nada de lo que dijera importaría. En 6 meses, estaban comprometidos. En 1 año, casados. Y a los 13 meses, David estaba muerto por lo que la policía llamó un trágico accidente con productos de limpieza y una ventilación deficiente en su taller del sótano. De pie fuera de esa funeraria, con la lluvia calando mi vestido negro, supe 3 cosas con total absoluta certeza. David no había muerto accidentalmente. Jessica lo había matado. Y de alguna manera había convencido a todos de que yo era una madre inestable y en duelo, inventando acusaciones salvajes. Lo peor, incluso Ryan Mitchell, el mejor amigo de David desde la universidad, se puso de su lado. Señora Carter, sé que esto es difícil, pero tiene que aceptar lo que pasó. David se fue y culpar a Jessica no lo traerá de vuelta. Ryan, que era como un segundo hijo para mí. Ryan, que asaltaba mi nevera y dormía en nuestro sofá en la universidad. Ryan, que fue el padrino de David y prometió cuidar de su felicidad. Ahora defendía a la mujer que lo había matado. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué un número que esperaba no volver a usar. «Detective Rodríguez, habla Margaret Carter. Necesito reportar un asesinato». 2 años antes, David había irrumpido en mi casa como un adolescente con su primer enamoramiento. «Mamá, tienes que conocerla. Traeré a Jessica a la cena del domingo la próxima semana».
Estaba arreglando flores. El difunto padre de David siempre me traía rosas los domingos y yo mantenía la tradición comprándolas yo misma. Eso es maravilloso, cariño. Cuéntame sobre ella. Tiene 29 años, es originalmente de Portland. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 25. No tiene hermanos. Ha estado sola desde entonces, por eso es tan independiente y fuerte. La historia de la huérfana. Un clásico. Ya había visto esta película antes y nunca terminaba bien para el hombre rico. ¿Cuál es su apellido? Whitmore. Jessica Whitmore. David prácticamente irradiaba felicidad. Ella no sabe sobre el dinero aún. Hemos estado saliendo 2 meses y no le he dicho nada sobre Connect Mine. Esto sí era interesante. ¿Cómo dijeron que se conocieron? ¡Exactamente! Y ayer me preguntó sobre las finanzas de David. Dijo que quería contribuir de manera igual en las citas y los viajes, pero que necesitaba conocer su presupuesto para poder planificar. Eso es, busqué las palabras, en realidad razonable, si lo piensas bien. Excepto que específicamente preguntó por sus activos líquidos y su portafolio de inversiones. ¿Quién habla así a menos que ya esté pensando en el dinero? Ryan sacó su teléfono. Hay algo más. Estuve investigando después de nuestra conversación sobre su trabajo con organizaciones benéficas. No pude encontrar ningún registro de que Jessica Whitmore trabajara con alguna organización sin fines de lucro en el área de Seattle. Sin historial laboral, sin registros de voluntariado, nada. Esto confirmó los hallazgos de Helen, pero me lo guardé. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que David está a punto de cometer el mayor error de su vida, pero no me escucha. Cada vez que intento mencionar mis preocupaciones, se pone defensivo y dice que estoy siendo demasiado protector. Durante las siguientes semanas, observé a Jessica hacer su magia con mi hijo con la habilidad de una profesional. Cocinaba sus comidas favoritas, se reía de sus chistes y mostraba la independencia justa para alimentar su ego mientras lo hacía sentir necesitado y protector. El punto de quiebre llegó durante la cena de Acción de Gracias. David había insistido en que Jessica se uniera a nosotros y ella llegó con un hermoso pastel y con historias sobre cuánto extrañaba las fiestas familiares desde que perdió a sus padres. David, dijo suavemente durante el postre, necesito decirte algo. Me han ofrecido un puesto en una organización benéfica en Portland. Es una oportunidad maravillosa, pero significaría mudarme. El rostro de David empalideció. No puedes irte. No ahora. No quiero, dijo ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero no puedo pedirte que reorganices tu vida por alguien que has conocido tan poco tiempo. ¿Y si nos comprometiéramos? Soltó David. ¿Te quedarías si estuviéramos planeando un futuro juntos? Observé esa manipulación con una fascinación enfermiza. Jessica lo había llevado a proponerle matrimonio, amenazando con irse, y David estaba demasiado enamorado para ver los hilos que ella estaba moviendo. «Oh, David», susurró, «¿estás seguro? Parece tan rápido». «Nunca he estado tan seguro de nada». David ya estaba tomando su mano. «Te amo, Jessica. Cásate conmigo». La propuesta fue romántica y sincera, y la aceptación de Jessica estuvo bellamente interpretada. Pero la vi mirar el Rolex de David durante su abrazo y supe que estaba viendo a una predadora asegurando a su presa. Después de la cena, seguía Jessica al baño de visitas. ¿Podemos hablar a solas un momento? Por supuesto, Margaret, sonrió, pero algo frío brilló en sus ojos. Quiero que sepas que David significa todo para mí. Ha pasado por un divorcio difícil y está vulnerable en este momento. Entiendo tu preocupación. Está siendo protectora, lo que demuestra cuánto lo amas. Te prometo que nunca lastimaría a David. Bien, porque si lo hicieras, si resultara ser alguien distinto a quien dices ser, me aseguraría de que lo lamentaras. La sonrisa de Jessica no desapareció, pero su voz bajó un susurro. Margaret, creo que deberías tener mucho cuidado con hacer amenazas, especialmente cuando la felicidad de David está en juego. Él me ha dicho lo protectora que puede ser.
cómo a veces tu preocupación se interpreta como controladora e intrometida. La amenaza era sutil, pero clara. Ya estaba trabajando para aislar a David de mí, plantando semillas que más tarde se convertirían en conflicto. ¿Todo bien ahí dentro?, llamó David desde la sala. Perfecto, respondió Jessica dulcemente. Tu madre y yo solo nos estamos conociendo mejor. 3 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. Ryan fue el padrino, yo fui la madrina de honor, y Jessica no tenía familia presente porque, como explicó entre lágrimas, las fiestas eran demasiado difíciles sin sus padres. Sonreí, tomé fotos y di un brindis sobre darle la bienvenida a Jessica a nuestra familia. Pero esa noche, comencé a llevar un diario, documentando cada conversación, cada interacción, cada señal de alerta que David estaba demasiado enamorado para ver, porque sabía que esa mujer iba a destruir la vida de mi hijo. Solo no sabía que estaba planeando terminarla. La primera señal de problemas serios llegó 6 meses después de la boda, cuando David me llamó llorando. Mamá, Jessica está embarazada, pero perdió al bebé. El médico dice que fue un aborto espontáneo, probablemente relacionado con el estrés. Conduje a su casa de inmediato, llevando sopa y flores. Jessica estaba en la cama, pálida y trágica, mientras David rondaba cerca con expresión devastada. Lamento mucho su pérdida, dije, aunque algo en su dolor me parecía teatral. Aún no se lo habíamos dicho a nadie, dijo David. Queríamos esperar hasta el segundo trimestre, pero se quebró de nuevo. Jessica tomó su mano. El doctor dijo que es común, especialmente con mi edad y nivel de estrés, pero perder este bebé, nuestro primer hijo juntos. Pasé el día cocinando y limpiando para ellos, observando la actuación de Jessica con creciente sospecha. Estaba sufriendo, sin duda, pero había algo calculado en ello, como si estuviera usando la tragedia para atar a David aún más a ella. 2 semanas después, Ryan me llamó con noticias inquietantes. Señora Carter, no sé cómo decir esto, pero no creo que Jessica haya estado embarazada. Se me cayó el estómago. ¿Qué quieres decir? David me pidió que manejara unos documentos de seguro relacionados con el aborto espontáneo, y necesitaba registros médicos. No existe ningún registro de que Jessica haya estado embarazada. Ninguna visita al médico, ningún análisis de sangre, ninguna ecografía, nada. Eso es imposible. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que Ryan tenía razón. David no mentiría sobre algo así. David no está mintiendo, pero creo que Jessica sí. La voz de Ryan estaba tensa por la ira. Creo que fingió todo el embarazo y el aborto espontáneo para manipularlo. Esto superaba todo lo que había imaginado, incluso con mis sospechas. ¿Tienes pruebas? No pruebas concretas, pero empecé a prestar atención a los detalles después de nuestra conversación. ¿Recuerdas que dijo que el estrés de las fiestas causó el aborto? Revisé la línea de tiempo. Afirmó tener 8 semanas de embarazo en enero, lo que significaría que concibió a principios de noviembre. Pero David estuvo de viaje de trabajo las 2 primeras semanas de noviembre. Me sentí enferma. Entonces, no pudo haberse embarazado de él. No, con esa línea de tiempo no. Y hay algo más. Contraté a un investigador privado para examinar más a fondo el pasado de Jessica. Ryan, podrías haber hablado conmigo primero. Estaba protegiendo a David. Y a usted. Si algo me pasaba, quería que alguien más supiera lo que había descubierto. El investigador había encontrado registros de una Jessica Whitmore en Nevada que había sido arrestada por fraude hace 3 años. Los cargos fueron retirados cuando la víctima, un anciano a quien ella cuidaba, murió antes del tribunal. ¿Ya lo ha hecho antes? Varias veces, según podemos ver. Apunta a hombres adinerados, generalmente aquellos que están aislados o vulnerables,
gana su confianza, obtiene acceso a sus finanzas y luego les aparece después de dejarlo sin nada. Pero David no es un anciano ni está aislado. Tiene amigos, familia. Es un divorciado reciente con problemas de confianza y más dinero del que sabe manejar. Y ella ha estado trabajando para aislarlo. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que David la llamó sin que ella estuviera presente? No podía recordarlo. ¿Qué hacemos? Reunimos evidencia y se la presentamos a David, pero debemos tener cuidado. Si lo abordamos mal, él elegirá a ella por sobre nosotros y nos cortará completamente. Durante el siguiente mes, Ryan y yo trabajamos juntos, documentando las mentiras e inconsistencias de Jessica. Descubrimos que había estado usando un número de seguro social falso, que no tenía historial crediticio antes de conocer a David y que había estado casada 2 veces antes con diferentes nombres. Pero cuando intentamos acercarnos a David con nuestros hallazgos, Jessica ya iba 3 pasos adelante. David ha estado muy herido por las sospechas y acusaciones de personas que deberían apoyarlo, me dijo durante una tensa reunión para almorzar. Especialmente de ti, Margaret. Él siente que nunca has aceptado nuestro matrimonio. Eso no es cierto. Solo quiero que sea feliz. Entonces, ¿por qué me investigas? ¿Por qué contratas detectives privados y difundes rumores sobre mi pasado? Mi sangre se volvió hielo. Sabía sobre Helen y la verificación de antecedentes desde meses atrás. David merece saber si alguien en quien confía le está mintiendo. Jessica se inclinó hacia adelante, su voz bajando a poco más que un susurro. Margaret, voy a darte un consejo. Detente. Sea lo que sea que crees haber descubierto, sean cuales sean las teorías que estás construyendo, simplemente detente. Porque si sigues por este camino, vas a perder a tu hijo para siempre. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo mi matrimonio. David ya me contó sobre tu historial de ser sobreprotectora e intrusiva. Un incidente más y está dispuesto a cortar contacto contigo por completo. Esa tarde David me llamó. Su voz era fría, distante. Mamá, tenemos que hablar sobre límites. Jessica me dijo sobre su conversación de hoy y estoy decepcionado. Estás investigando a mi esposa como si fuera una criminal. David, ella no es quien dice ser. Ryan y yo hemos encontrado evidencia. Ryan está celoso de que yo encontrara la felicidad después de Amanda y tú estás teniendo problemas para ajustarte a que yo esté casado. Lo entiendo, pero esto tiene que parar. ¿Y si pudiera probar que está mintiendo sobre su identidad, sobre su pasado? Entonces estarías cometiendo el peor error de tu vida. La voz de David fue definitiva. Jessica es mi esposa y confío completamente en ella. Si no puedes respetar eso, quizá necesitemos espacio hasta que puedas. Cuando colgó, me quedé sentada en mi cocina, mirando el teléfono, dándome cuenta de que Jessica había logrado aislar a mi hijo de todos los que lo querían. Había convertido sus instintos protectores en armas contra su propia familia. Pero no iba a rendirme. De hecho, esa conversación me convenció de que David estaba en aún más peligro del que había imaginado. Llamé a O'Brien, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo 1 hora después. Luego conduje a su apartamento. Su coche no estaba ahí, y su vecina dijo que no lo había visto en 2 días. Algo estaba mal. Ryan estaba asustado. Me di cuenta, cuando mencionó que quería que alguien más supiera lo que había descubierto. Se había estado preparando para la posibilidad de que Jessica pudiera ir tras él también. Esa noche me senté en mi mesa de cocina con toda la evidencia que Ryan y yo habíamos reunido, tratando de descifrar el plan final de Jessica. Se había casado con David, ganado su confianza y había eliminado sistemáticamente las amenazas a su posición. Pero ¿cuál era su objetivo final? La respuesta llegó a las 3 de la mañana, repentina y aterradora. El testamento de David. Él había mencionado actualizarlo para hacer a Jessica su beneficiaria principal. Si algo le pasaba a David, ella heredaría todo. $2.8 mil millones y todos sus bienes. Jessica no planeaba robarle a David, planeaba asesinarlo. Pasé la noche en vela haciendo listas, conectando puntos, construyendo un caso que sonaba loco incluso para mí.
La esposa de mi hijo planeaba asesinarlo por su herencia. Con la fría luz del amanecer, supe que nadie me creería sin pruebas, pero tenía que intentar advertir a David una vez más. Llegué a su casa a las 7 de la mañana con croissants frescos y café, esperando encontrar a David antes de que saliera a correr. Jessica abrió la puerta con una bata de seda, el cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora. «Marguerite, qué sorpresa. Traje desayuno. ¿David está despierto?» «Está en la ducha. En realidad, llegas en el momento perfecto. He querido hablar contigo en privado». Me llevó a la cocina, moviéndose con la confianza de alguien completamente dueña de su territorio. «¿Café? Por favor». Dejé la bolsa de pasteles mientras mi mente corría en busca del enfoque correcto. «Marguerite, sé que no confías en mí, lo has dejado muy claro, pero necesito que entiendas algo. Amo a David más que a nadie en mi vida». Las palabras sonaban ensayadas, pero su interpretación era impecable. «Entonces entenderás por qué estoy preocupada por algunas inconsistencias en tu pasado». Jessica sirvió el café con manos firmes. «¿De qué tipo de inconsistencias? El accidente de tus padres, tu trabajo en organizaciones benéficas, incluso tu embarazo. Nada de eso encaja, Jessica». Guardó silencio por un largo momento. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran distintos, más fríos, más calculadores. Ha sido muy exhaustiva. Estoy protegiendo a mi hijo. ¿De qué? ¿De la felicidad? ¿Del amor? La voz de Jessica subió ligeramente. David y yo estamos construyendo una vida juntos. Estamos hablando de hijos, viajes, envejecer juntos. ¿Por qué estás tan empeñada en destruir eso? Porque estás mintiendo sobre todo, tu nombre, tu historia, tus intenciones. Jessica caminó hacia la ventana, mirando el jardín que David había plantado para ella la primavera pasada. «¿Sabes, Margaret? Tienes razón en algunas cosas. Mi pasado es complicado, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no?» Esto se sentía como lo más cercano a la verdad que me había dicho. ¿Qué tipo de segunda oportunidad? La oportunidad de ser amada por un buen hombre, la oportunidad de construir algo real y duradero, la oportunidad de dejar atrás errores y malas decisiones. Se giró hacia mí y por un momento su máscara cayó por completo. ¿De verdad crees que haría daño a lo mejor que me ha pasado en la vida? Antes de que pudiera responder, la voz de David retumbó desde arriba. «Jess, ¿fue la puerta?» «Tu madre trajo desayuno», respondió Jessica dulcemente, mientras su máscara volvía a colocarse a la perfección. David apareció en la cocina, con el cabello aún húmedo de la ducha, sonriendo al ver los croissants. «Mamá, eres la mejor. Justo le estaba diciendo a Jess que deberíamos invitarte más seguido». Lo miré besar la mejilla de su esposa. La vi derretirse en su abrazo con la que parecía afecto genuino, y mi certeza vaciló. Quizá estaba equivocada. Quizá realmente lo amaba a pesar de las mentiras sobre su pasado. «David, ¿puedo preguntarte algo?», dije con cuidado. «¿Has sabido algo de Ryan últimamente? He intentado comunicarme con él». David frunció el ceño. «¿Ryan?» «Sí, dijo que iba a tomarse un tiempo libre, quizá viajar un poco. Dijo que necesitaba espacio para pensar en algunas cosas». «¿Por qué?». Jessica me observaba por encima de su taza de café y vi algo pasar por sus ojos. Una advertencia. Una amenaza. Solo preguntaba. Parecía estresado la última vez que hablamos. «Ryan lo ha estado pasando mal desde su ruptura con Sarah. Aparecerá cuando esté visto. Ya sabes cómo es él cuando procesa emociones». Después del desayuno, abracé a David para despedirme, memorizando la sensación de sus abrazos alrededor de mí, el aroma de su colonia, la manera en que decía, «Te quiero, mamá», como lo había dicho desde que tenía 5 años.
porque estaba aterrada de que pudiera ser la última vez. Esa tarde, hice algo que iba en contra de cada principio ético que me habían enseñado como enfermera. Conduje hasta la oficina del médico forense donde trabajaba mi amiga Patricia y le pedí que analizara un escenario toxicológico hipotético para mí. «Margaret, ¿de qué se trata esto?», preguntó Patricia mirando la lista de síntomas que le había proporcionado. «Solo sígueme la corriente. Si alguien quisiera envenenar lentamente a otra persona, haciendo que pareciera una enfermedad natural, ¿qué usaría?». Patricia estudió la lista. Estos síntomas podrían indicar varias cosas, pero dado el progreso que describes, probablemente intoxicación por digitalis. ¿Qué es eso? La digitalis se deriva de la planta de Dalera. En dosis pequeñas se usa para tratar problemas cardíacos. En dosis grandes, o acumuladas con el tiempo, causa exactamente lo que describes: fatiga, confusión, problemas digestivos y eventualmente insuficiencia cardíaca. La boca se me secó. ¿Cómo se administraría? Fácil. No tiene sabor ni olor. Podría añadirse a comida, bebidas, vitaminas. Lo aterrador de la intoxicación por digitalis es que imita enfermedades cardíacas naturales, especialmente en hombres de la edad de David, con altos niveles de estrés. Pensé en las quejas recientes de David sobre sentirse cansado, su mención de dolores ocasionales en el pecho que su médico había atribuido al estrés. ¿Cómo se detecta? Análisis de sangre, pero solo si sabes que debes buscarlo. De otra forma, parecería un ataque al corazón, especialmente si la víctima había estado bajo atención médica por síntomas relacionados con el estrés. Patricia se inclinó hacia adelante, preocupada. «Margaret, por favor, dime que esto es para un libro que estás escribiendo o algo así». Logré esbozar una sonrisa débil. Algo así. Encontré la colección de tés de David en la despensa. Docenas de mezclas exóticas que Jessica le había enseñado a tomar. Manzanilla para relajarse, pasiflora para dormir mejor y, escondida detrás de las otras, una lata pequeña etiquetada como mezcla calmante nocturna, con la letra de Jessica. La lata contenía lo que parecía té de hierbas común, pero cuando lo puse bajo mi linterna y lo examiné de cerca, pude ver fragmentos diminutos que no pertenecían ahí, pequeños trozos de lo que parecían flores secas, más oscuras que la manzanilla. De Dalera, estaba casi segura. Recolecté con cuidado una muestra en una pequeña bolsa de plástico y luego revisé el resto de la cocina. En el armario de especias, detrás del orégano, encontré un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta. Contenía un líquido y olía vagamente medicinal. Concentrado líquido de digitalis, muy probablemente. Unas gotas en el té nocturno de David serían prácticamente indetectables, pero se acumularían lentamente en su sistema hasta que su corazón simplemente dejara de latir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David. Lo estamos pasando genial en la gala. Jessica se ve hermosa esta noche. Te quiero, mamá. Incluso ahora, incluso mientras ella lo mataba lentamente, él pensaba en cuánto amaba a su esposa asesina. Se me rompió el corazón por él. Fotografié todo, la lata de té, el frasco, los lugares donde los había encontrado. Luego fui a la oficina de David, buscando pruebas del testamento actualizado que Jessica lo había presionado a firmar. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. La computadora de David tenía contraseña, pero yo conocía a mi hijo. Su contraseña había sido la misma desde la universidad. Roses for Mom, 1987. El año en que me trajo flores por el Día de la Madre con su propio dinero por primera vez. El testamento era devastador en su simpleza. Jessica heredaba todo: la casa, las inversiones, las cuentas bancarias, incluso las acciones de David en las empresas tecnológicas de sus amigos.
Había pequeñas donaciones a caridad, pero nada para mí, ni siquiera el reloj de su padre, que me había prometido años atrás. Pero fue la fecha lo que me heló la sangre. El testamento había sido actualizado apenas 2 semanas antes, justo después del suicidio de Ryan. Jessica no había perdido el tiempo en pasar a la fase final de su plan. Estaba fotografiando el testamento cuando escuché la puerta de un auto cerrarse en la entrada. Habían llegado temprano. Cerré rápidamente la computadora y miré alrededor con desesperación. La puerta principal se estaba abriendo, la risa de Jessica resonando en la casa. No podía llegar a la puerta trasera sin pasar por la sala donde me verían. «David, estás tambaleándote». La voz de Jessica se escuchaba con claridad. «¿Cuánta champaña tomaste?» «Solo 2 copas», balbució, «pero me siento mareado. Tal vez me estoy enfermando». O tal vez su amorosa esposa había dosificado su champaña en la gala con Digitalis. Pensé sombríamente. No tenía dónde esconderme excepto el dormitorio de infancia de David en el piso de arriba. Llegué a las escaleras justo cuando ellos entraban al salón, Jessica sosteniendo a David mientras él tropezaba ligeramente. «Déjame prepararte un té», dijo dulcemente. «Algo para calmarte el estómago». Desde el pasillo de arriba observé a Jessica moverse hacia la cocina con una eficiencia estudiada. Llenó la tetera, eligió una taza y abrió la lata de té que yo acababa de examinar. Incluso desde esa distancia pude verla añadir más hierbas secas a la taza de David. Iba a matarlo esa misma noche. David estaba desplomado en el sofá, la cabeza entre las manos. «Jess, me siento muy mal. Tal vez debería llamar al doctor». «No seas tonto», dijo Jessica, regresando con la taza humeante. «Solo necesitas descansar. Bebe esto y te sentirás mejor por la mañana». Vi a mi hijo tomar el té envenenado de las manos de su esposa y confiar en ella por completo. Bebió mitad de la casa antes de dejarla a un lado y cerrar los ojos. «Te quiero mucho», murmuró. «Yo también te quiero», respondió Jessica. Y por primera vez creí oír una emoción genuina en su voz, lo que hacía aún más monstruoso lo que estaba haciendo. En pocos minutos, David estaba inconsciente en el sofá. Jessica comprobó su pulso. Luego sacó su teléfono y marcó. «Está hecho», dijo en voz baja. «Se tomó el té. Puedes venir ahora». Mi corazón se detuvo. Había alguien más involucrado. Un cómplice. 20 minutos después, escuché otro coche en la entrada. Desde la ventana del dormitorio, vi acercarse a una figura familiar. Ryan Mitchell, muy vivo, caminando con confianza hacia la casa de mi hijo como si fuera suya. Jessica abrió la puerta y lo besó apasionadamente antes de guiarlo al interior. «¿Cuánto le diste?», preguntó Ryan, arrodillándose junto al cuerpo inconsciente de David. «Lo suficiente para mantenerlo fuera de combate por horas, pero no lo suficiente para matarlo todavía. Necesitamos que parezca un ataque cardíaco provocado por estrés y alcohol». Ryan sacó una jeringa pequeña de su chaqueta. «La dosis concentrada debería hacerlo, rápido, indoloro, y la autopsia mostrará un paro cardíaco coherente con sus síntomas recientes». Yo estaba paralizada de horror, viendo al mejor amigo de David prepararse para asesinarlo, mientras su esposa le sostenía la mano con cariño. «¿Noticias de la anciana?», preguntó Ryan. «Se ha alejado desde tu desaparición. Creo que por fin aceptó que David me eligió a mí sobre sus acusaciones paranoicas. Bien, después de esta noche podrá llorar la trágica muerte prematura de su hijo y dejarnos en paz para disfrutar de su dinero». Ryan preparó la jeringa mientras Jessica acariciaba el cabello de David. «De verdad lo quiero, ¿sabes?», dijo suavemente. «Lo sé. Por eso eres tan buena en esto». Ryan revisó la dosis. «¿Está lista?». Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podía salvar a David llamando a la policía. Nunca llegarían a tiempo. No podía físicamente enfrentarme a los dos.
pero podía hacer otra cosa. Podía grabarlo todo. Mi teléfono ya estaba en modo video cuando Ryan se acercó a David con la jeringa. Desde mi posición en lo alto de las escaleras, tenía una vista clara del salón y podía oír cada palabra que decían. «Espera», dijo Jessica de repente. «Mira su respiración». Ryan se inclinó más cerca de David, comprobando su pulso. «¿Qué quieres decir?» «Es demasiado superficial. El nivel de digitalina podría haberse acumulado más de lo que calculamos. Si le inyectamos ahora, podría ser obvio que no fue natural». Vi a Ryan echarse atrás frustrado. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos esperar mucho más. Ajustamos el plan. Hacemos que parezca que tuvo un ataque al corazón mientras dormía, una progresión natural del estrés y el envenenamiento. Seguí grabando mientras discutían los detalles de asesinar a mi hijo como si estuvieran planeando una cena. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener la calma y capturar cada palabra incriminatoria. Llevaron a Delbert arriba, a su dormitorio, colocándolo cuidadosamente en la cama e incluso lo ropó con una ternura que habría sido conmovedora si no fuera parte de la escena preparada para su asesinato. «Nos vemos en el funeral», dijo Ryan con humor darko. «Vístete de negro y practica lucir devastada». Después de que Ryan se fue, Jessica volvió a revisar a David una vez más. Se sentó al borde de la cama acariciándole el cabello con lo que parecía ser afecto genuino. «De verdad lo siento», susurró. «Eres un buen hombre, David. Te merecías algo mejor que esto. Pero no puedo pasar mi vida siendo pobre e impotente cuando podría ser rica y libre». Entonces le besó la frente y lo dejó allí para morir. Esperé hasta que oí a Jessica cerrar la puerta de la habitación de invitados antes de acercarme sigilosamente por el pasillo hacia el cuarto de David. Estaba inconsciente pero respiraba, aunque su pulso se sentía débil e irregular cuando le tomé la muñeca. La digitalina ya estaba afectando el ritmo de su corazón. Saqué mi teléfono y hice la llamada más difícil de mi vida. 911, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Margaret Carter. Estoy en el 1247 de Elmwood Drive en Bellevue. Mi hijo ha sido envenenado por su esposa y planea matarlo esta noche para heredar su dinero. ¿Está usted en peligro inmediato? Miré hacia la habitación de invitados donde se suponía que Jessica estaba durmiendo. Sí, pero mi hijo está en más peligro. Está inconsciente por envenenamiento de dejipelina. Si no recibe atención médica en las próximas horas, morirá. Señora, estoy enviando policías y paramédicos a su ubicación ahora mismo. Hay algo más. Tengo evidencia en video del plan de asesinato. La esposa de la víctima y su mejor amigo lo planearon juntos. En 12 minutos escuché las sirenas acercándose. La puerta de Jessica se abrió inmediatamente. «David, ¿qué está pasando?» Luces rojas y azules destellaban por las ventanas del dormitorio cuando los coches de policía rodearon la casa. Ella miró hacia atrás, mi teléfono en la mano, mi sangre fría, y la comprensión brilló en su mirada. «Policía, ¿hay alguien herido?» «Arriba», llamé. «Mi hijo está inconsciente. Creo que ha sido envenenado». 3 oficiales y 2 paramédicos llenaron rápidamente el dormitorio. Mientras el equipo médico trabajaba con David, la detective Rodríguez interrogaba a Jessica y a mí. «Señora Carter, ¿llamó usted para reportar un intento de asesinato? ¿Qué pruebas tiene?» Le entregué mi teléfono, con el video ya listo para reproducir. «Todo lo que necesita está aquí». Jessica observaba a los paramédicos trabajar con David, aún interpretando perfectamente el papel de esposa preocupada, pero cuando oyó que mencioné evidencia en video, giró la cabeza hacia mí con una expresión que nunca había visto. Odio puro y calculado. «Margaret, ¿de qué estás hablando? ¿Video de qué?» La detective Rodríguez ya estaba viendo la grabación en mi teléfono. Su expresión se oscureció más con cada segundo de metraje. «Jessica Whitmore queda arrestada por conspiración para cometer asesinato». La transformación fue instantánea y total. La máscara de preocupación de Jessica desapareció, reemplazada por una furia fría.
No pueden probar nada. Esa grabación fue hecha ilegalmente. Señora, la tenemos en video hablando de envenenar a su esposo con digitalina y planeando su muerte con un cómplice identificado como Ryan Mitchell. Ryan Mitchell está muerto, dijo Jessica con suavidad. Se suicidó la semana pasada. Si alguien lo está haciéndose pasar por él, no es mi culpa. Este era el plan de respaldo de Jessica. Incluso si la atrapaban, alegaría que Ryan era un impostor. Detective, dije con calma, le sugiero que examine más detenidamente el cuerpo identificado como Ryan Mitchell. Sospecho que descubrirá que no es él. Viajé en la ambulancia con David, sosteniendo su mano mientras el equipo médico trabajaba para contrarrestar el envenenamiento por digitalina. En el hospital, los médicos confirmaron lo que ya sabía. David había sido envenenado sistemáticamente durante varios meses y la dosis de esa noche casi lo mata. Si no hubiera llamado cuando lo hizo, habría muerto en 2 horas, me dijo el médico de urgencias. 3 días después, David estaba despierto y recuperándose cuando la detective Rodríguez nos visitó con novedades. El cuerpo identificado como Ryan Mitchell era en realidad un hombre sin hogar llamado Thomas Wheeler. Al parecer, el señor Mitchell se hizo amigo de Wheeler, lo volvió adicto a las drogas, luego lo sobredosificó y cambió sus identificaciones. David parecía devastado. ¿Ryan ha estado vivo todo este tiempo? Muy vivo y muy arrestado. Lo atrapamos esta mañana en un motel en Oregon, donde esperaba noticias sobre su muerte. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? La detective Rodríguez consultó sus notas. Según los registros telefónicos y los documentos financieros izados, al menos 2 años. El acercamiento inicial en la subasta benéfica fue completamente orquestado. Después de que la detective Rodríguez se fue, David y yo nos quedamos sentados juntos en la habitación del hospital. Mamá, te debo una disculpa. ¿Y la vida? Le apreté la mano. No me debes nada, excepto la promesa de que nunca más volverás a descartar mis preocupaciones como paranoia. De acuerdo, pero ¿cómo lo supiste? ¿Cómo viste a Jessica cuando yo no pude? Porque he sido enfermera por 40 años y he aprendido a confiar en mis instintos sobre la gente. Y más importante aún, he aprendido que las personas que parecen demasiado buenas para ser verdad, normalmente lo son. La audiencia preliminar fue una clase maestra de manipulación legal. El abogado de Jessica presentó a su clienta como otra víctima del elaborado juego de engaños de Ryan Mitchell. Su señoría, mi clienta fue tan engañada como el señor Carter. El señor Mitchell convenció a la señora Whitmore de que introducir lentamente hierbas medicinales en la dieta del señor Carter ayudaría con su estrés e insomnio. La señora Whitmore no sabía que en realidad se trataba de sustancias venenosas. Observé a Jessica secarse los ojos con un pañuelo, interpretando el papel de víctima manipulada con una habilidad ensayada. Además, su señoría, la principal prueba de la fiscalía, una grabación de video hecha ilegalmente por la suegra del acusado, muestra a la señora Whitmore en una situación coercitiva con el señor Mitchell. Ella claramente estaba asustada y seguía sus instrucciones bajo coacción. El juez parecía escéptico, pero permitió que la defensa continuara. 2 horas después, Jessica salió del tribunal con una fianza de $500,000 pagada por un benefactor anónimo. Esa noche, David me llamó, asustado. Mamá, ¿y si absuelven a Jessica? ¿Y si convencen al jurado de que fue manipulada? No lo harán, dije. Pero sabía que la estrategia de la defensa de Jessica era sofisticada y podría funcionar. Fue entonces cuando hice algo inesperado. Contacté a la agente especial María Santos, especializada en casos de fraude financiero relacionados con estafas románticas. Durante las siguientes 2 semanas, trabajando con Helen y la agente Santos,
Localicé a las víctimas anteriores de Jessica. Hombres en 3 estados diferentes que habían sido encantados, manipulados y robados por Jessica bajo distintas identidades. «Lleva haciendo esto por al menos 8 años», me dijo Helen. «Encontremos 5 víctimas confirmadas, y probablemente haya más que estaban demasiado avergonzadas para denunciarlo». La agente Santos había estado rastreando una red de estafadores que se dirigían a personas adineradas. El patrón de Jessica encaja perfectamente con varios casos sin resolver que estamos investigando, pero necesito que usted trabaje de encubierta para obtener pruebas. ¿Quiere que la espíe? Necesitamos a alguien con acceso interno que logre que confíe lo suficiente como para revelar información sobre sus actividades pasadas. Dada su edad y su aparente inocencia, puede que la vea como alguien a quien podría manipular o confiarle cosas. Pensé en David recuperándose en casa, con problemas de confianza que quizá nunca sanarían. Pensé en las otras víctimas de Jessica. Pensé en las futuras víctimas que quizá no sobrevivirían a lo que Jessica tenía planeado para ellas. ¿Qué quiere que haga? La sala de visitas en la cárcel del condado de King olía a desinfectante y desesperación. Me senté frente a Jessica, separadas por un plexiglas rayado, intentando proyectar la imagen de una anciana derrotada. «Margaret», dijo Jessica a través del teléfono, «me sorprende que hayas venido. Necesitaba verte, entender». Los ojos de Jessica mostraron un interés calculado. ¿Entender qué? ¿Cómo nos engañaste a todos tan completamente? ¿Cómo hiciste que David te amara mientras planeabas matarlo? Necesito saber si algo de todo eso fue real. Estás grabando esta conversación, ¿verdad? ¿Cómo podría? Revisan todo. No electrónicamente, sino emocionalmente. Estás buscando información para usar en mi contra en el juicio. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Jessica, David casi murió. Mi relación con David está dañada, posiblemente de forma permanente. Tengo 58 años y solo quiero que esta pesadilla termine. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que podría haber una manera de que ambas obtengamos lo que queremos. Durante los siguientes 30 minutos, trabajé a Jessica con cuidado, insinuando que David no testificaría contra ella, que yo tenía acceso a dinero que podría ayudarla a desaparecer si resultaba absuelta. Jessica mordió el anzuelo. Hipotéticamente, alguien en esa situación necesitaría más que dinero. Necesitaría documentación, contactos, una red de apoyo para establecer una nueva vida. Hipotéticamente, alguien que ya hubiera hecho esto antes ya tendría esos contactos. Jessica se rió. Sabes, en otras circunstancias podríamos haber sido amigas. En otras circunstancias, no habrías intentado asesinar a mi hijo. Cierto. Pero Margaret, si vamos a ayudarnos mutuamente, necesito saber que hablas en serio. Entiendo que has hecho esto antes, varias veces, y que David no fue tu primera víctima. Jessica asintió despacio. David se suponía que iba a ser mi última víctima, el golpe que me aseguraría la vida. ¿Qué salió mal? Tú saliste mal. Se suponía que fueras la típica suegra entrometida que se puede manejar o desacreditar. En cambio, resultaste ser implacable e inteligente. Jessica se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro. Pero tienes razón en algo. Tengo contactos, recursos, formas de crear nuevas identidades. La red que Ryan y yo usamos abarca 3 países y ha estado operando por más de una década. A la agente Santos le iba a encantar esta confesión. Si me ayudas a acceder al dinero de David y tú usas tus contactos para desaparecer,
¿qué garantía tengo de que no volverás por venganza? No tienes ninguna, pero considera esto. ¿Por qué arriesgaría una vida cómoda en un país donde nadie me conozca? ¿Extradición para perseguir una vendetta? Porque eres una sociópata que mató al mejor amigo de mi hijo e intentó asesinar a mi niño. La máscara de Jessica se deslizó por un momento, revelando algo frío y ajeno debajo. Margaret, creo que malinterpretas mi situación. Ryan mató a Thomas Wheeler, no yo. Ryan obtuvo y administró la digitalis, no yo. Ryan planeó la línea de tiempo del asesinato, no yo. Tú estabas en el video discutiendo todo eso. Estaba en el video siendo coaccionada por un criminal violento que amenazó con matarme si no cooperaba. Un jurado podría creer perfectamente que yo fui otra víctima. Pero, Jessica, dije en voz baja, hay algo que no sabes. ¿Qué cosa? Ryan no mató a Thomas Wheeler. La expresión confiada de Jessica vaciló. ¿De qué estás hablando? Thomas Wheeler está vivo. Está bajo custodia federal y les ha contado a los investigadores todo acerca de cómo tú y Ryan lo reclutaron para fingir la muerte de Ryan. El color desapareció del rostro de Jessica. Eso es imposible. Nada es imposible cuando tienes agentes federales armando el caso. Thomas les contó sobre las drogas que tú suministraste, la identificación falsa que creaste, el dinero que le pagaste para desaparecer durante 6 meses mientras ejecutabas tu plan. Jessica me miraba con horror creciente al darse cuenta de que su defensa cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Hay más. El FBI ha identificado a otras 4 víctimas en 3 estados, hombres a los que robaste usando distintas identidades durante los últimos 8 años. Todos están dispuestos a testificar sobre tus métodos y tu patrón de manipulación financiera. Estás mintiendo. La agente especial María Santos te manda saludos. Está muy emocionada por añadirte a su colección de condenas por fraude interestatal. Jessica se desplomó en su silla, entendiendo por fin que había sido superada. ¿Qué quieres? Quiero que confieses todo. El envenenamiento de David, la conspiración para matar, el fraude financiero, todo. Una confesión completa a cambio de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. ¿Y si me niego? Me puse de pie, preparándome para irme. Entonces enfrentarás cargos federales por delito organizado, conspiración, múltiples cargos de fraude y asesinato en grado de tentativa con circunstancias especiales en estados que sí tienen pena de muerte. Mientras caminaba hacia la salida, Jessica gritó detrás de mí. Margaret, esto no ha terminado. Me giré una última vez. Sí, Jessica, ya terminó. 6 meses después, Jessica se declaró culpable de 19 cargos federales y recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Ryan recibió la misma sentencia después de que su propia confesión los implicara en una red criminal que operó durante una década. David vendió su casa y se mudó a Portland, donde abrió una fundación sin fines de lucro para ayudar a víctimas de fraude financiero. Me llama todos los domingos y a veces incluso vuelve a reírse de mis chistes. En cuanto a mí, cumplí la promesa que le hice al agente Santos. Asesoré en otros 3 casos relacionados con estafas románticas dirigidas a adultos mayores, ayudando a los investigadores federales a construir casos contra predepredadores que creyeron que podían explotar a personas como yo. Resulta que subestimar los instintos protectores de una madre es el peor error que un criminal puede cometer.
soy Margaret Carter y no perdono a quienes amenazan a mi familia, pero sí me aseguro de que pasen el resto de sus vidas lamentándolo. Algunas lecciones solo se aprenden tras las rejas.